Buenas. Qué tiempos, ¿verdad? Hace cosa ya de 2 años, nos hacemos viejos, que se decía que Starfield y otros videojuegos no iban a llegar a PlayStation 5. Que no nos creyésemos a esos falsos insiders, que no nos creyésemos a esos falsos informadores que estaban intentando desestabilizar. Bien, ya he hecho, recuerdo que en su momento a mí también se me increpó bastante en ese sentido, simple y llanamente por trasladar información. Mirad, si nos dicen oficial y extraoficialmente que este videojuego va a ser exclusivo, yo os trasladaré que este videojuego es exclusivo. Si nos dicen que esa exclusividad va a acabar y que los planes están cambiando, pues yo os trasladaré que los planes están cambiando. La información no tiene que ser del gusto de todo el mundo, simplemente tiene que ser correcta. Y la información que trasladamos en este canal fue correcta. Fue una información veraz, fue una información que había que cocer a fuego lento y que por supuesto ha acabado en esto. Ya me pasé el Starfield para PlayStation, hace poco me he pasado la expansión, bueno, hace poco es hace unas horas, la verdad que le he metido una buena tunda, todo se ha dicho, pero bueno, intentaré desinstalar el videojuego porque si no, no me meto a jugar otra cosa y tenemos mucho de lo que hablar en el vídeo de hoy. Al lío. Vamos a empezar el vídeo hablando de uno de vuestros videojuegos favoritos últimamente, Crimson Desert. ¿Qué es lo que está pasando con este título? Pues han anunciado una hoja de ruta para los próximos meses, particularmente desde hoy, desde el mismo mes de abril en el que estamos, hasta el próximo mes de junio. Durante este trimestre van a traer actualizaciones muy importantes para el videojuego. Por ejemplo, van a agregar modos de dificultad. Habrá un modo de dificultad normal, que es el que conocemos hoy en día, habrá una modalidad difícil y habrá una modalidad fácil. Así cada uno podrá elegir su experiencia. Entiendo que esta dificultad se podrá ir cambiando durante la aventura y que simple y llanamente repercutirá en qué tanto pueden durar los jefes o enemigos que nos encontramos por el camino. Hablando de jefes, en estos próximos tiempos también van a agregar la posibilidad de hacer revanchas. Si has derrotado a un jefe puedes volver a luchar contra él. La verdad que no es tan mal tirado, pero hay todavía algo que me interesa muchísimo más. Parece ser que en el videojuego ahora los enemigos van a intentar reconquistar las zonas que hayas ido liberando. Es decir, si has derrotado pues a un campamento, si has derrotado a una zona determinada, completamente la dejas limpia, estos pueden volver e intentar reconquistar. Así el videojuego tendrá básicamente una vida infinita. No está mal, todo se ha dicho. También van a agregar nuevas mascotas, monturas y cosas varias. Pero sobre todo, también muy interesante, inventario renovado. En Crimson Desert ahora se va a separar el almacenamiento para la comida, para lo que son las armas y también para lo que es el tema general de la recolección. Así pues no se va a juntar básicamente todo en una misma interfaz, va a ser todo algo mucho más ordenado, cosa que de hecho también pedimos en este canal en su momento, que eso tenía que corregirse y bueno, pues lo van a hacer y todo esto por supuesto será completamente gratis. Ni tan mal, todo se ha dicho. A mí la verdad que de todo esto que está pasando con Crimson Desert en términos de actualizaciones, etcétera, etcétera, lo que más me sorprende es la inmediatez. Porque a lo largo de la historia hemos visto muchos videojuegos que se lanzan de una determinada manera y que con el paso de los meses van cambiando hasta que llegan a un punto en el que son lo más increíble del mundo. Pero claro, hemos visto casos muy catastróficos, como por ejemplo lo que sucedió con No Man's Sky, lo que sucedió con Cyberpunk 2077, pero son casos de videojuegos que de base, incluso muchísimas cosas, tenían problemas severos, problemas muy graves. Y en el caso de Crimson Desert, creo que es más bien un tema de ajustes en realidad, de cara al jugador de toda la vida, como quien dice, pero es que no solamente es que hayan hecho correcciones, es que están haciendo ajustes a un nivel rapidísimo. El videojuego salió el 19 de marzo. Estamos a 10 de abril, es que todavía no ha pasado un mes y mirad todo lo que ha cambiado ya el videojuego. Chapó por el trabajo. Bien, ahora pasamos a otro tema, particularmente vamos a hablar de Xbox porque a más de uno le ha sorprendido la velocidad también con las que quieren cambiar las cosas respecto a la videoconsola. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué a Xbox de repente le interesan tanto las consolas cuando básicamente el mensaje hasta hace un mes, precisamente un mes y medio, más o menos, no le daban tantísima importancia? De hecho, prácticamente te empujaban a no comprar una videoconsola. Casi todos sus anuncios iban enfocados a la nube, a jugar en todas partes, a cómprate tu videojuego incluso en la PlayStation si hace falta.
Y ahora de repente todo es la videoconsola. Están recogiendo un poco lo que son todos los comentarios de las redes sociales y demás. Uno de sus ingenieros de hecho tiene abierto un espacio para que hagamos sugerencias sobre cómo podríamos mejorar todo el sistema de interfaz y cosas por el estilo. Y ahora pues nos planteamos la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Pues ojo aquí. Sobre esto ha hablado el medio Windows Central y parece que está dando en la tecla con uno de los motivos por los cuales Microsoft está dando un giro de timón bastante importante. Parece ser que la compañía, estoy hablando concretamente de Microsoft, no de Xbox, está empezando a ser plenamente consciente de que su imagen está por los suelos. Por supuesto, económicamente están en lo más alto del mundo, pero la cuestión es que, digamos, de cara al consumidor estás empezando a no caer demasiado bien. Esa imagen renovada de hace años se está perdiendo y sobre todo tiene que ver con la distancia que se coge con el consumidor. Y esto pues viene derivado también de que se han enfocado mucho en temas como la inteligencia artificial, que por supuesto es presente y futuro de la industria tecnológica, pero están descuidando otras muchas cosas. El usuario de varias divisiones, no solo de videojuegos, parece que está muy desencantado. Las reseñas son cada vez más negativas y esto a largo plazo ya le ha pasado a Microsoft en ocasiones anteriores. Recordad cómo es Xbox cuando le dejas la división a gente que tiene entusiasmo por la división y cuando sucede que llegan corporativos, que llegan señores de traje. Mirad, durante la etapa de la 360, ahí la gente que estaba trabajando, aunque a lo mejor no eran fanáticos de los videojuegos en muchos casos, sí que sabían qué clase de producto estaban vendiendo y a quién tenían que llegar. Sí sabían llegar a esas comunidades. Llega un señor de traje, llega el señor Don Matrix, ¿y qué es lo que sucede? Que todo se va al traste. Llega Phil Spencer, alguien que se acerca a las comunidades, alguien que se mete de lleno en intentar mejorar esa imagen y en acercarse a las comunidades, resurge Xbox. Llega de repente el señor Nadella a mandar un poco en todo esto con la compra de Activision Blizzard y todo empieza a irse al traste de nuevo. Ahora llega esta muchacha, llega la nueva directiva y en este caso pues empezamos a ver un resurgimiento. ¿Pero por qué? ¿Necesariamente es porque esta nueva ejecutiva es muy fanática de los videojuegos? No, ya lo dijo la propia presidenta de Xbox, ella no es fan de los videojuegos, ella hace poco que se está familiarizando con el asunto y ya os lo trasladé en el canal, no os dejéis llevar por si esta persona sabe sujetar un mando o no. La cuestión es, y lo principal, que sepa gestionar el negocio y sepa hacia quién va orientado el negocio. ¿Y dónde está el núcleo de jugadores de Xbox? En la consola. Esto a Microsoft se le olvida muchas veces. Microsoft es que, ya lo dijo Nadella en su momento, cree que puede educar a su comunidad de jugadores a hacer lo que a ellos les dé la gana. Es de una soberbia bastante grande en múltiples ocasiones lo que le pasa a esta compañía, que de repente se creen que le pueden decir al jugador, oye, vete a jugar a la nube. En mi país a lo mejor no hay nube, ¿sabes? Y así podemos esgrimir unos cuantos argumentos. En mi país a lo mejor la latencia no es lo suficientemente buena. Y oye, quiero jugar a la experiencia nativa. Claro, al final, pues suceden esas cosas y el usuario se va alejando. Ya no solamente es por temas como los exclusivos y todo eso, es que realmente no se ha sabido tratar al consumidor, no se ha sabido valorar esa vieja guardia, que es al fin y al cabo la que nunca te va a fallar. De hecho, se la ha echado, a la vieja guardia de Xbox se la ha ido echando con el paso de los años, se les está empujando a que se vayan al PC o a que se vayan a otra consola, y eso desde luego va a llevar tu negocio al traste. Microsoft parece que está quitándole un poco las cadenas a varias de sus divisiones, no solamente videojuegos, sino otras cuantas más, pero a la que nos interesa también. Parece ser que ahora, bueno, ya habéis visto que este trimestre no ha habido esos grandes despidos, como nos decían algunos supuestos filtradores que de hecho no dan nunca ninguna en este caso. Bueno, pues al final esto es lo que está pasando. Y yo la verdad que lo que he leído en este artículo me parece bastante interesante y me gustaría que en la caja de comentarios me dejaseis vuestras opiniones al respecto, porque es un tema bastante denso. Cosa que por cierto dijo muy acertadamente esta nueva presidenta, que había que volver a las raíces, había que volver al núcleo, y por supuesto ese núcleo es la videoconsola y son los jugadores. Parece ser que se va a hacer mucha inversión en videoconsola, parece que le van a poner bastante empeño en promocionarla, parece ser que quieren también vender muchos videojuegos, darle un poco más de espacio y marketing, y la verdad que eso pinta bastante bien. Ahora, yo lo quiero ver en ejecución. Ya sabéis que yo de estos directores
directivos, no me creo absolutamente nada hasta que lo veo en los últimos años. Te prometen una cosa y a lo mejor al día siguiente te hacen toda la contraria. Así es en esta maravillosa industria. Al final, pues eso, nos queda esperar, pero yo desde luego cojo con bastante entusiasmo que le vuelvan a dar valor a aquello que les hizo grandes. No sé qué piensan ustedes, pero la cuestión es que por lo menos las cosas, aunque sean pequeñas dosis, poco a poco están cambiando. Este primer mes ha sido bastante ilusionante, veremos a ver de cara al evento de verano cómo está la cosa. Ahora pasamos a hablar de PlayStation. Particularmente tenemos unas cuantas cosas que comentar y una de ellas tiene que ver con este videojuego que estáis viendo en pantalla, Marathon. Videojuego que ya sabéis se lanzó durante el pasado mes, un título que de hecho empezó con unos números bastante decentes, para esta clase de videojuegos no estaba mal. Pero la cuestión es que no ha parado de caer con el paso de las semanas y no tiene pinta de que vaya a remontar. Veremos a ver si llega alguna temporada que le dé un poco de frescura al contenido y que por supuesto no haga que este videojuego al cabo del año esté completamente olvidado y abandonado. Porque de última hora tenemos una noticia bastante dura en ese sentido, y es que el videojuego no parece que ha sido especialmente barato. Según comenta el medio Forbes, Marathon costó en torno a 200 millones de dólares, solamente la producción. Luego lo que es la distribución, marketing y otras cosas lo han disparado muy por encima de todo eso. Es decir, es un videojuego exageradamente caro. ¿Y esto qué es lo que supone? Pues que por supuesto para tener un beneficio lo va a tener mucho más complicado. No solamente se trata de que tengas un buen primer mes, tienes que tener un beneficio a largo plazo, salvo que ese primer mes hubiera tenido pues 1 millón de jugadores simultáneos en Steam, por ejemplo, que es donde dice que está su mayor parte de los jugadores. Aproximadamente tienen unos 20 o 30.000 jugadores ahora mismo, repito, de manera concurrente, de manera simultánea, y es a esos a los que tienes que fidelizar ya, porque si no, este videojuego con el paso del tiempo se va a quedar completamente estancado, y esto pues ya os digo yo que no va a ser el videojuego que buscaba PlayStation. A nivel de juego de grandes comunidades no está llegando desde luego, y con el paso del tiempo el problema es que si este videojuego fracasa, el estudio no tiene otra cosa, y ya sabéis que los estudios cuando no tienen nada entre manos los acaban cerrando. Estamos hablando de un estudio histórico, de verdad que espero que sepan remontar y no pase otra tragedia como tantas que tenemos en la industria. Pero ya que estamos en bloque PlayStation, al igual que antes hemos hablado de las consolas Xbox, ahora vamos a hablar de las consolas de Sony, particularmente por esta noticia que estáis viendo ahora mismo. Reza la noticia que PlayStation está perdiendo mucho mercado japonés, sobre todo después de la subida de precios que han realizado. Ya sabéis que PlayStation hace no muchos meses había lanzado un modelo más económico para Japón que fuera pues más accesible para el bolsillo del consumidor. Para mi gusto fue una buena jugada, intentando imitar un poco lo que hizo Nintendo en su momento, o tener pues una consola más accesible para así llegar a esa gran masa y que el resto del mundo ya pues acabe financiándote esa consola, acabe financiándote esa diferencia. Al final te estás intentando ganar un mercado pues a la vieja escuela de lo que hacía PlayStation. PlayStation se ganó los mercados a base de consolas más baratas económicamente. Ellos perdían dinero vendiendo esas consolas más baratas, pero se ganaban esa gran masa de público. Era una estrategia, vamos, de tiburón. Básicamente era: nos vamos a comer el mercado por narices, nos lo vamos a llevar por delante y luego ya ganáramos dinero de otro lado. Pues ahora están en todo lo contrario. Después de haber hecho ese movimiento en Japón, allí también subieron los precios de las consolas. Y claro, pues el mercado está respondiendo y le está diciendo que no, que por aquí sí que no se pasa. Ha habido semanas como esta última donde incluso están a números parecidos a los de Xbox, a números básicamente residuales en el mercado. Que a ver, esos números es verdad que siempre oscilan, dependiendo de la cantidad de stock que haya disponible en tiendas y cosas por el estilo, pero desde luego esto no es una situación digna para PlayStation, me refiero. Es su país. Es que Japón es su país. ¿Sabéis? No digo que tenga que vender lo mismo que Nintendo, porque Nintendo en Japón es papá. O sea, es que es el padre de Japón básicamente en videojuegos. Pero la cuestión es que PlayStation tenía que tener una posición muy destacada. Y cada generación va vendiendo menos. Cada generación se va perdiendo más que el mercado por esta toma de decisiones. Y la verdad que a mí de PlayStation me sorprende mucho que haya perdido esa mentalidad. Mira, tienes a la competencia que es Microsoft, que durante los últimos 2 años se ha quitado de en medio. Vamos, es un completo desastre en ese sentido. Lo último que ha tenido Microsoft en los últimos tiempos con las consolas es un abandono completo y absoluto. Y ahora parece que quieren remontar.
Y ahora que parece que quieren remontar, tú vas y subes de precio las videoconsolas. No sé, es que vas a contralógica. Entiendo que piensas que tienes el mercado completamente dominado y que puedes poner el precio que te dé la gana, pero claro, es que al final la gente a lo mejor no se tiene que ir necesariamente a una Xbox o a una consola de Nintendo, a lo mejor es que se van al PC, o a lo mejor se ponen a jugar al móvil, o a lo mejor se buscan otra afición. Pero esto es una pérdida de mentalidad que han tenido PlayStation los últimos años que no es ni medio normal. Y vamos a ver a dónde les conduce, porque desde luego no es buena señal. Y es curioso porque en otros mercados alrededor de Asia, PlayStation sí está haciendo bastantes esfuerzos por hacerse con videojuegos exclusivos, por tener la promoción de muchos de ellos, etcétera, etcétera. Uno de estos precisamente es el que estáis viendo ahora mismo, Phantom Blade 0, un título que llegará durante el próximo mes de septiembre, ya tiene la fecha establecida, y parece que no se va a atrasar, el videojuego parece que está a punto de terminarse, así lo ha comentado el estudio de desarrollo, que el videojuego está en la etapa final de pulido y que el título pues estará listo para la fecha indicada, o sea que no deberíamos de ver ninguna clase de demora, y la verdad que me alegro, es uno de los videojuegos más interesantes que llegan durante los próximos meses, yo desde luego que lo tengo fichado desde el primer momento en el que lo vi, y cada vez que hay una nueva presentación todavía va mejorando más el asunto. Quizás si finalmente es real que tenemos un evento de PlayStation durante la próxima semana, podamos ver un nuevo vistazo de este videojuego que apunta a ser una de las grandes revelaciones. Ojalá que acabe saliendo tan potente como se ve en estos vídeos. Para cerrar vídeo, Elden Ring se anunció para Nintendo Switch el año pasado, pero finalmente no pudo llegar, se demoró el presente año 2026. Y de hecho, pues en un próximo evento de Nintendo, que también se está rumoreando para la próxima semana, podríamos ver un vistazo a la fecha final de este título. De hecho, ya se puede reservar, y de hecho, hay polémica, porque el videojuego va a costar 80 pavos. Y hay aquí un pequeño detalle que la gente no tiene en cuenta. Aquí se incluye no solamente el videojuego de base, sino que se incluye también la expansión de contenido, con lo cual el precio en realidad no es extraño, es el mismo precio oficial que tienen en el resto de videoconsolas, así que pues tanto igual. Eso sí, todo el videojuego no viene completo en el cartucho, habrá una descarga obligatoria. Para los más puristas del coleccionismo en formato físico, pues esto va a ser así, ¿de acuerdo? Bien. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones acerca de este y todos los demás asuntos. Y por supuesto, disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.